la segunda parte del blog de Releyendo Soñadora de Mundos. Ya empecé el segundo libro y tengo que admitir que los capítulos se me han hecho un poco largos porque llevo 50 páginas solo esto y solo van 2 capítulos. Este último capítulo terminó en cliffhanger, pero justamente quería parar para grabar la intro de este video y contarles un poco de mis pensamientos. Sé que estarán viendo este vlog tiempo después de que salió el primero, pero para mí solo ha pasado un día desde que terminé la lectura del primer libro y eso significa que tengo toda la historia muy fresca y siento que el primer capítulo de este segundo libro es increíble porque nos deja 10 días después del final de ese primer libro y nos resume un poquito, sin ser repetitivo, lo que sucede en el primer libro. Y esa repetición me parece importante porque no es una repetición simplemente para ubicar al lector, sino que nos muestra cómo los personajes están lidiando con las consecuencias de ese primer libro. Y eso nos permite adentrarnos más en los pensamientos de los personajes. Y saben que una de mis quejas, entre comillas, del primer libro es que todo sucedía muy rápido y no teníamos tiempo de profundizar bastante en las relaciones de los personajes, que se nos iban escapando algunos detalles. Y en este libro siento que la cosa cambia un poquito porque sí vamos un poco más lento. Siempre está pasando algo, sí. Digamos que en estos 2 primeros capítulos han pasado cosas un poquito más lento, como no tan grandes como en el primer libro. Y eso permite que ese movimiento lo podamos explorar de manera lenta y eso me gusta bastante. También las reacciones de los personajes, los conflictos que vamos a ver en este libro me gustan bastante. La verdad estoy muy emocionada, tengo altas expectativas para este segundo libro porque no recuerdo absolutamente nada. Yo era leyendo esos 2 capítulos y ni siquiera me acordaba de haberlos leído. No era como con el primer libro, que sí recordaba ciertas escenas a medida que las iba leyendo, como ay sí, me acuerdo que pasó esto. Pero con este libro, al menos en estos 2 capítulos, no me ha pasado que recuerde eso que ya leí. Entonces me gusta bastante porque siento que lo estoy leyendo por primera vez. Siento que los diálogos algunas veces se sienten también otra vez un poquito acartonados y todo, pero le tengo mucha fe a este libro. Creo que para este libro me va a demorar un poquito más porque es más gordito que el anterior. Y sí tengo el recuerdo de que pasan muchísimas cosas y que es un libro bastante intenso, pero no me acuerdo qué cosas en específico suceden. Entonces va a ser toda una aventura y vamos a ver qué me parece al final de este vlog. Y ya después sigue el tercer libro. Cada vez estoy más cerca de este final de trilogía. Ya han pasado varios días desde ese último clip y bueno, sé que para ustedes pasaron así, pero yo llevo rato queriendo sentarme a grabar. Y es que me enfermé, me dio una pequeña gripa, un pequeño resfriado, ya estoy bien, ya no me siento mal, ya tema superado, pero no me había sentado a grabar principalmente porque todavía tenía voz de súper enferma. Entonces dije, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de grabar? Si lo voy a hacer cuando ya esté bien. No sé si todavía se me nota la voz como un poquito agripada, yo creo que no tanto. Bueno, me habrán visto en los clips anteriores que decidí no sacarlos, decidí eliminarlos. Y aquí les voy a contar justamente cómo va mi lectura de Soñadora de Mundos, el segundo libro. Les voy a mostrar lo que me falta. Nada, me falta un solo capítulo que son como 20 páginas y termino. Y creo que lo voy a terminar hoy, entonces muy probablemente el siguiente clip o va a ser hoy mismo o ya va a ser mañana. De pronto mañana con luz del sol porque ya está oscuro y aquí tengo la lamparita. Siempre hay un vlog donde tiene que salir un clip oscuro, pero bueno. Entonces lo que hice para no tener que descartar este vlog fue que a medida que iba leyendo fui anotando todos mis pensamientos, el capítulo en el que iba y así, para que la reacción también pudiera ser lo más genuina posible. Entonces aquí les voy a contar cómo me ha ido leyendo este libro, mis pensamientos. Lo voy a hacer sin spoilers para que estén tranquilos, pero igual este es un segundo libro, entonces pues yo se los dejo ahí. El 10 de julio, o sea, estaba yo súper enferma. Decidí leer todo el día y llegué a la mitad del libro, lo que sería el capítulo 5. Y ahí tuve varios pensamientos y sí tenía muchas ganas de sentarme a grabar. Siento que cuando llegué a la mitad del libro descubrí cosas increíbles, o al menos cosas que sí les quería compartir, y son 2 cosas principales. Y es que me estaba encantando, bueno, me sigue encantando
el ritmo y el misterio de este libro. Entonces vamos por partes, vamos a desglosarlo. Vamos con el ritmo por un lado, y es que si vieron el blog anterior, saben que el ritmo del primer libro no me terminaba de encantar porque sentía que nos estábamos perdiendo de muchísimos detalles. En este libro no es así. En este libro, sobre todo el inicio, se siente muy lento. Se siente que las cosas se están haciendo a fuego lento, y eso a mí me encanta porque logramos conocer mucho más a los personajes y el tipo de relaciones que tienen entre ellos, y eso me gusta bastante. Incluso hubo una escena, no recuerdo si fue exactamente en el capítulo 5, pero sí sé que fue en esa primera mitad del libro, que yo dije, esta escena representa por qué me gusta que el ritmo sea así de lento. Y no les voy a decir qué escena es, pero es el encuentro de dos personajes que no se conocen y se vuelven súper amigos, y leer esa escena simplemente me llenó el corazón de amor y dije, sí, eso es lo que yo quiero algo despacio. Quiero que los personajes tengan el tiempo de procesar todo lo que les está pasando y también de nosotros poder conocerlos a ellos. Y siento que en este libro también logramos conocer mucho más la personalidad de Ángela. Y con el tema del misterio, este misterio me gustó bastante, siento que lo disfruté mucho, y ahora que ya voy mucho más adelante, que ya estoy prácticamente con el libro terminado, puedo decir que este misterio me gustó muchísimo más que el del primer libro, y siento que son misterios un poquito parecidos, sí tienen grandes diferencias, pero creo que esa familiaridad hace que también me guste muchísimo más este segundo misterio, porque también se siente más grande. Se nota que dimos un paso bastante grande a algo más grande, y eso a mí me encanta. Ahora, con el tema de Ángela, esto... su personalidad, ¿qué les puedo decir? Siento que la conozco mucho más ahora en esta relectura, siento que puedo entender muchas de sus acciones, pero es un personaje que me saca rabia, es un personaje que me hace enojar bastante, y lo digo de buena manera porque es bonito cuando conoces a los personajes y sientes que son personajes que están bien escritos y que son personajes tridimensionales, que sí tienen alma, pero al mismo tiempo te hacen enojar, entonces eso lo valoro mucho. El 14 de julio solo leí un capítulo, solo leí el capítulo 6, y aquí anoté que me gustaron mucho los flashbacks, y creo que en ese capítulo fue el último flashback que tuvimos, y siento, ahora mirándolo en perspectiva, mirando hacia atrás, siento que los flashbacks fueron un elemento que le agregó a este libro, que le sumó, porque están muy bien escritos y te dan ganas de leerlos, no te da pereza adentrarte a los flashbacks, aparte de que son bastante cortos, son como compactos, no son más de 2 páginas, entonces eso hace que se sientan como una herramienta que avanza a la trama, pero también que nos permiten conocer muchísimo más a Ángela. Y ahora, a día de hoy, les puedo decir que ya voy por el capítulo 9, o sea, ya lo terminé, ya voy a leer el capítulo 10. Este es un libro que me ha gustado bastante. No quiero decir mucho de lo que pienso del capítulo 10 porque estoy bastante confundida. Yo nunca leo el final de los libros, yo nunca leo esa última frase de primeras, nunca. Pero esta vez lo hice y estoy bastante confundida porque cuando la leí dije, ah sí, yo me acuerdo de esto. Pero leí el capítulo 9 y fue como, ¿cuándo va a pasar esto? O sea, yo sé que pasa al final, sé que es la última línea del libro, pero ¿cómo vamos a llegar allá de manera lógica, racional, y que no se sienta de la nada? Que no se sienta que termina en cliffhanger simplemente por el hecho de terminar en cliffhanger. Yo espero que no me deje esa sensación de, bueno, terminamos en punta simplemente por eso. Quiero que este último capítulo sea un cierre digno a este segundo libro, porque en serio me ha gustado bastante, lo he disfrutado mucho. Entonces tengo grandes expectativas para ese último capítulo. Y también tengo que decir que MF lo jugó mucho con mis sentimientos, sobre todo con un personaje. No les voy a decir qué personaje es y no les voy a decir de qué manera jugó con mis pensamientos, pero temí por mi vida. En un segundo dije, esto no puede ser, me niego a que esto suceda. Y eso me gustó, poderme adentrar tanto en la historia y sentirme como tan cómplice de los personajes. Entonces voy a leer ese último capítulo y yo los veo en el próximo clip a contarles qué tal me pareció.
Ya terminé el segundo libro de la trilogía Soñadora de Mundos y tengo pocas cosas que decir porque siento que todo lo dije en el clip anterior. Definitivamente me gustó mucho más este segundo libro que el primero, como que lo disfruté mucho más y pude conocer mucho mejor a los personajes, y con ese último capítulo les puedo decir que efectivamente termina en un cliffhanger. La escena la recordaba de manera diferente, sobre todo ese pequeño spoiler que me hice mientras leía de, bueno, voy a ver cómo termina esa última frase. Sentí que me confundí un poco y ya después cuando lo leí dije, ok, sí tiene sentido, pero me queda esta sensación de que el libro se siente un poco incompleto. Siento que el final fue demasiado abrupto, sobre todo porque en ese último capítulo nos dicen un montón de cosas, suceden un montón de cosas, y siento que al no darles una razón, un significado, justamente pierde un poquito el impacto y el sentido ese capítulo. Pero aún así me encantó, lo disfruté un montón. También tengo que decir que una de las cosas que no me gustaron tanto fueron los diálogos. Sigo sintiéndolos muy acartonados. No sé si el tercer libro también vaya a ser así. Y precisamente por estas dos cosas que no me gustaron tanto, ese final tan abrupto y los diálogos acartonados, pues decidí darle 4 de 5 estrellas. Pero le tengo muchísima fe al tercer libro, sé que me va a encantar y tengo grandes expectativas sobre cómo las piezas del rompecabezas se van a ir uniendo, porque tenemos información que desde el primer libro sabemos que va a ser importante para toda esta revelación tan grande. Entonces tengo muchas ganas de ver cómo esas piezas encajan y arman la pintura completa, arman el rompecabezas por completo. Entonces creo que no voy a esperar mucho para empezar ese tercer libro, y claramente también van a tener vlog aquí en el canal. Entonces, sin más que decir, los veo en el próximo video. ¡Chao!